Claro que sí, mis hermanos. Buen día, buen día, buen día, buen día. Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes aquí. Gracias por abrir este video. Gracias por estar pendiente al Ministerio de Palabra y decir, hermanos, no me pierdo la lección todos los días a las 5 de la mañana. Enviamos un saludo especial a los seguidores en diferentes lugares del mundo, en toda Latinoamérica. Dios les bendiga. Esta señal llega también, mi querido Beto, hasta India, por allá, hasta China, perdón. Hemos tenido comentarios de Europa, muchas personas de Estados Unidos, de Sudamérica. Gracias a Dios por esas personas que se suman a este ministerio. Y Betico, el ministerio va creciendo. Todos los días se suma un puñito más de personas, se suman aquí a Palabra Viva. Y pues nosotros les damos la bienvenida a los nuevos suscriptores, a los que acaban de llegar, a los que están enterándose apenas de este ministerio. Dios les bendiga. Gracias por sumarse, gracias por unirse. Y haremos todo lo posible por no defraudarlos, porque aquí queremos siempre hablar con un escrito está, pero de una manera muy realista, usando un lenguaje sencillo, práctico, dinámico, que se adapte a todo tipo de público, porque hasta los niños pueden ver Palabra Viva y lo van a entender. Así que bienvenidos todos y bienvenido también mi gran amigo, mi hermano del alma, Betico. Dios te bendiga, papá. Un abracito desde acá, desde la casita. Que Dios te guarde y que hoy pueda usarnos con poder para presentar la palabra. Amén, amén, Fabio. También un abracito para ti. Gracias, mi hermano. Gracias. Para nuestros hermanos alrededor del mundo, Dios les bendiga. Gracias por llegar a tiempo para estudiar la lección de la escuela sabática. Porque no importa en qué momento del día usted lo haga, usted ha llegado a tiempo. Así que no se preocupe por eso. Vamos a orar, mis hermanos, porque la lección de hoy está poderosísima. Amén. Así que oremos. Amén. Señor, gracias te damos, porque nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos, Señor, de reconocer que somos criaturas, que tienes autoridad sobre absolutamente todo lo que vemos y lo que no podemos ver. Señor, gracias por tu palabra y por la lección, Señor, de esta semana. Hemos aprendido tantas cosas. Hoy, Señor, también queremos crecer espiritualmente. Por favor, permítelo. A través de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias por permitirnos esta oportunidad de abrir nuestros ojos y poder pues aprender y estudiar la lección de escuela sabática. Hermanito querido, tome a la mano la Biblia, póngase los audífonos si usted escucha ahí con algún aparato. Tome la lección, lapicerito y buena actitud para que por los próximos minutos podamos estar estudiando. Betico, la lección de hoy, vino y sangre. Vino y sangre, señor. así se titula, vino y sangre. Y pues está estructurada en 3 textos de la Biblia que yo me fui a hacer un paralelismo entre ellos en mi estudio personal y quiero compartir ese paralelismo contigo. Pero primero quiero leer el Salmo capítulo 75. Voy a dar la tarea de leerlo todo. Son apenas unos pocos versículos. Apenas son 10 versículos. Los voy a leer. Luego nos apalancamos, por lo menos en mi estudio, en Mateo 26 y el Apocalipsis 14, para que hagamos esa triangulación especial con cómo encontramos la profecía también en los Salmos de manera interesante. Así que voy a leer Salmo 75, hermanos. Dice así. Gracias te damos, Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Dice el Salmo 75, el versículo 2. En el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente, dice la palabra. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo a sus columnas. Dije a los insensatos, no os jactéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, pues Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. La copa está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él lo derrama hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. 2 versículos más leo, Betico. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del juez justo será exaltado. ¿Qué escena me encuentro yo aquí, Beto? Una escena poderosa que se describe en Daniel 7. ¿Qué escena encuentro yo aquí? En Apocalipsis 14, escena de juicio. Mira, el tema del juicio es una columna entre los estudios que hace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, nosotros creemos que hay un juicio, que se está desarrollando un juicio. Y lo he notado, Beto, de una manera interesante porque la lección de esta semana, desde el sábado hasta el jueves, encontramos hablando del juicio.
juicio. Aquí vemos una escenografía nosotros de juicio. ¿Qué nos revela este salmo? Este salmo me revela a mí lo siguiente. Primero, que Dios es juez supremo. No hay poder humano, no hay poder político, no hay poder religioso que determine el destino eterno de un ser humano. No hay nadie que pueda determinarlo. Por eso es muy delicado, Betico, hermanos queridos, amigos, es muy peligroso cuando usted ha confiado que un familiar suyo, que un ser humano, alguien suyo, un familiar, un amigo, murió y que aunque murió lejos de Dios, luego pueden hacer un culto, una misa o una oración y que ese culto, esa oración le va a cambiar el estatus o la definición de esa persona. No ocurre, mis hermanos. Cuando una persona muere, ya se decidió, o se decidió por Dios o se decidió por muerte eterna. Nada de lo que un ser humano vivo haga por una persona que ya feneció, le va a cambiar el lugar donde va a estar. Hace un tiempo atrás murió alguien, Betico. Hace atrás murió alguien y esa persona que murió se le descubrieron algunos asuntos que tenía secretos por ahí. Y una de esas personas que tenía algún asunto secreto con esa persona que murió se me acercó, me llamó y me dijo, llorando, me dijo, Fori, esta persona murió en pecado conmigo. Dijo, conmigo murió en pecado. ¿Y no será que yo puedo orar para que Dios le perdone ese pecado que él cometió conmigo? Wow. Esa persona estaba compungida de corazón, o sea, estaba dolida y sabía que esa persona había muerto. Bueno, no sabemos si en su último momento tuvo la oportunidad de arrepentirse, nunca podemos juzgar. Pero el asunto es que esa persona, aún siendo adventista, conocedor del juicio y del destino humano, llegó a pensar que podía hacer una oración pidiendo perdón por el pecado del otro. No funciona, no se puede. Por eso aquí el Salmo 75 nos está mostrando a Dios como juez supremo, como juez grande y poderoso y que nadie está por encima de ese Dios. El cáliz que él está sosteniendo en su mano, mi querido Beto, representa la ira de Dios contra el pecado. No es la ira de Dios contra el ser humano, es contra el pecado. Una figura profética que aparece también en Apocalipsis en el mensaje de los 3 ángeles. Y por último, el juicio es imparcial. Y dice, y Dios es quien enaltece a los humildes y derriba a los soberbios. Es decir, aquí Dios no tiene una preferencia especial por nadie. Dios simplemente está actuando correctamente de acuerdo a los lineamientos que dejó en la palabra. Esta es la guía que nosotros tenemos hoy y con base en esto es que está el gobierno de Dios, Betico. Así que es lo primero que encuentro en el Salmo 75, pero seguro si yo sigo a Mateo 26, Apocalipsis 14, sigo encontrando más de qué hablar aquí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Fabio, pues mira, lo que yo también encuentro del Salmo 65, primero que Dios es el juez justo, ¿no? Amén. No hay otro, hay otro, es Dios y Él es el único. Ahora, Él es soberano y actúa con justicia perfecta. Y es que la justicia de Dios, mis hermanos, no es la nuestra. ¿Cómo poder que nosotros podamos comprender eso? Porque al ser humano le parece injusto que Dios salve a un asesino, que Dios salve a un ladrón, que Dios salve a un violador, que Dios salve a un secuestrador. Dios lo salva si esa persona se confiesa de todo su corazón, se arrepiente de su pecado y tiene la oportunidad de apartarse de él. Y si no, Dios conoce su corazón en el último momento de su vida. Así allá es. Agonizando, el Señor recibe su palabra y el Señor perdona. Es que Él es justo, aunque para muchos un accionar de esos que estoy comentando para con Dios sería injusto. No, pero ¿cómo es posible? Pero el Señor debería castigarlo. Sí, pero ¿y si pidió perdón? ¿Y si se arrepintió? Sorpresa. Mis hermanos, no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. El cáliz representa el juicio, pero también representa la ira divina de Dios, Fabio, sobre los impíos. Sí, señor. Y es que así nos lo hace ver también el libro de Apocalipsis. No solamente juicio, sino también es ira. Pero ira no de la que nosotros conocemos, mis hermanos, ni de la que nosotros sentimos. Ni la que nos imaginamos. Ira divina. ¿Cómo? Eso no lo vamos a entender sino hasta cuando estemos con él. Fabio, el juicio no es arbitrario, sino que Dios exalta al justo y humilla al orgulloso. Así la Biblia lo declara, ¿no? ¿Cómo podemos comprender el juicio, Fabio? No es simplemente un evento futuro, porque es que nosotros siempre estamos poniendo al juicio en un evento futuro, ¿no? El juicio, cuando toque el juicio, cuando llegue el juicio, mis hermanos,
Dios actúa en justicia continuamente. Hoy usted está en juicio, hoy yo estoy en juicio, no Así es es. un evento futuro. Y segundo, no nos llama a Cristo a vivir con reverencia y humildad, sabiendo que toda acción nuestra será evaluada. No olvidemos que el Señor dice que Él viene a pagar a cada uno lo que cada uno merece. Así que todo lo que nosotros hacemos es evaluado, todo lo que Así nosotros es. decimos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Por eso los cristianos debemos ser cuidadosos. Ahora, cuando comparamos este asunto con San Mateo 26, pues Fabio, definitivamente es que el juicio es justo porque está representado por vino y sangre, Amén. ¿no? Por Amén. vino y sangre. El Señor dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que Ujú. por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso el juicio es justo, porque el juicio se hace bajo la jerarquía de Jesucristo. Sí, No señor. olvidemos que en Daniel el Dios Padre le cede el juicio al Al Hijo, Hijo. le da toda la autoridad al Hijo. ¿Por qué al Hijo? Porque es que el Hijo fue el que estuvo en medio nuestro. Correcto. El Hijo fue el que sintió lo que nosotros sentimos, vivió lo que nosotros vivimos, experimentó lo que nosotros experimentamos cotidianamente. Así que se hace, el juicio se hace justo precisamente porque el que lo dirige, pues vivió y sintió como nosotros. Amén, Beto, amén. Sabes que en ese escenario de Mateo 26, que es la cena del Señor, ahí Jesús es el Cordero. Y como Sí, Jesús es el señor. Cordero, eso me muestra a mí, Beto, que la redención solamente es posible por medio de ese Cordero. O sea, no hay otro camino para ser redimidos, no hay otro camino. Porque es que hoy incluso, Beto, se están poniendo mediadores del mediador. Escuchaba estos días hablar a alguien que decía que, por ejemplo, María era mediadora ante el mediador para que el mediador lo hiciera por nosotros. O sea, una cantidad de pasos, una cantidad de peajes, una cantidad de puntos para llegar al Padre. Cuando la Biblia me muestra a mí que cuando Cristo murió el velo se rasgó, queriendo decirnos a nosotros, no más sacrificios, ahora ustedes tienen acceso directo al Padre, ustedes pueden hablar con el Padre, ustedes pueden ir al Padre directamente. Y el Padre, por el sacrificio del Cordero Pascual, que es Cristo Jesús, otorgará el perdón, otorgará la petición que ustedes tengan. Entonces, el único medio para que el ser humano pueda obtener redención es a través de ese Cordero Pascual. La cena del Señor apunta hacia una esperanza futura, un reino donde los redimidos compartiremos con Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo ahí, Beto, con sus discípulos? Compartir con ellos. Coman y beban porque este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Este es un pacto, una alianza que hago con ustedes. Para que un día futuro, Beto, un día futuro, que ese futuro ojalá no sea muy lejano, porque en definitiva lo que está pasando aquí en la tierra es degradante, es demoledor, que un día podamos estar en esa misma cena, pero ya con los redimidos de todas las naciones, de todos los ángulos de la tierra. De hecho, la Biblia menciona que habrá una cena en el cielo. La sierva del Señor. Señor habla de una cena donde había una mesa muy larga de muchos kilómetros, dice ella, que alcanzaba a verlo y Sí. había ahí todo tipo de frutas, de legumbres y que todos estaríamos ahí sentados. Hemos sido invitados a esa cena, pero hoy hay que participar de la cena aquí en la tierra, de recibir y aceptar la sangre de Cristo para que un día podamos vivir con Él allá en el reino de los cielos. Y si Jesús es el Cordero, su sangre es la base para el juicio. ¿Entiendes eso, Betico? La sangre de Sí, Cristo señor. se convierte en la base para el juicio. La base Claro. para el juicio, ¿por qué? Porque está queriendo decir a Jesucristo, yo fui el único que no pequé, yo no he pecado, yo no he fallado, yo puedo juzgarte frente a algo que tú sí has hecho, que fue violar la ley que yo dejé, que es el punto de anclaje para mi juicio. La base del gobierno de Dios, pues es esa, es la ley de Dios. Por lo tanto, esta escena de juicio que estamos viendo nosotros aquí en Mateo 26 es una escena demasiado importante en la vida del cristiano. Más allá de tomarse un vino, y más de vino hablamos de uva, ¿no? Y más allá de comerse un pan, es la aceptación de Jesucristo y obedecerle a los lineamientos que hago en la palabra. Sí, señor. Tal cual, Fabio. Pero si lo llevamos a Apocalipsis 14, Se pone más ¿no? interesante el asunto. Claro, Fabio. Aquí el asunto cobra muchísimo más sentido. Claro. ¿Por qué razón? Mira, los versículos 9, 10 y 12 nos dicen resumidamente lo siguiente.
si alguno adora a la bestia, primero, ¿no? Hace esta declaración que a todos nos deja en alerta. Si alguno adora a la bestia, él beberá del vino de la ira de Dios, ¿no? Si alguno lo adora, el que la adore va a beber el vino de la ira de Dios. Pero luego en el versículo 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Cuando la escritura nos pone en este escenario, mis hermanos, no queda más sino hacer dos cosas. Uno, alabar a Dios y darle gracias porque Él permitió que esto quedara escrito para nosotros. Y dos, Fabio, obedecer al Señor. Obedecer, o sea, no queda más. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? ¿O dónde está la paciencia de los santos? En guardar los mandamientos de Dios. Amén. En guardar los mandamientos de Dios. Fabio, y no me quiero limitar al decálogo, porque muchos solamente nos quedamos en el decálogo. Sí, a honrar, no tener otro Dios diferente a Jesucristo, No guardar el sábado, a no codiciar, ¿cierto? Es que va mucho más allá. Eso es profundo. Fabio, es que el Señor, cuando Jesucristo habló en el Sermón del Monte y cuando dijo, el que vio una mujer y la codició en su corazón ya pecó, claro, sin haber hecho el acto, ¿no? Así que el Señor nos lleva todo a otros límites. Entonces, Fabio, el asunto es, aquí mis hermanos tenemos la palabra de Dios. Aquí está. El asunto no es a qué religión usted pertenece. No. Aquí el asunto es qué lee de la Biblia, qué entiende y qué pone en práctica. Amén. Este es el asunto. Aquí está el meollo de nuestra salvación. Total. Lo que estamos leyendo, lo estamos entendiendo y lo estamos obedeciendo, o simplemente estamos leyendo por leer, o simplemente no soy discípulo, sino que soy un adepto de cualquier iglesia, un adepto de cualquier concepto y pare de contar, ¿no? Entonces, aquí el asunto se pone mucho más interesante, Fabio. Sí, señor. Y mira, Beto, en esa misma línea que traes, porque has dicho palabra sabia, mejor dicho, has dado en el punto, le diste ahí al clavo donde era, y me da pie para concluir por lo menos mi presentación con este punto aquí, que está en el Salmo 75 y aparece también aquí en Apocalipsis 14, porque decíamos que en Apocalipsis 14 el asunto se pone más interesante porque es la cumbre ya, aquí está la paciencia de los santos, o sea, esta es la evaluación final, esta es la evaluación final que determina si pasas o no pasas, si vas al cielo o no vas a ir al cielo. Pero hay algo interesante, listo. Si usted tiene la paciencia y usted guarda los mandamientos de Dios y usted le es fiel y le habla al Señor Jesucristo, no se preocupe por más nada ni se asuste por el juicio porque el juicio es a su favor. Eso es lo que entiendo. Pero viene la otra parte. La otra parte es que la ira de Dios, la copa de la ira de Dios que aparece en Apocalipsis 14, que es la misma copa de la ira de Dios que aparece en Salmo 75, tiene una característica especial, Beto. Y la característica de esa copa es que está sin mezcla. Sin mezcla, está sin mezcla. Eso representa juicio definitivo, sin misericordia, sin misericordia para quienes rechazaron la verdad. Es decir, ahí ya se quita el concepto del Dios de misericordia. Sigue siendo misericordioso, pero ya la misericordia no es un Dios alcahueta. Ahora Dios dice, ahora mi misericordia es darte lo que tú por toda tu vida me pediste a mí. Tú quisiste vivir lejos de mí, ahora mi ira va a caer pura, sin mezcla. Eso me muestra a mí, Beto, que a Dios no le gustan los términos medios. A Dios no le gustan las mezclas. Dios dice, o eres frío o eres caliente, pero eso de tibio te va a provocar vómito. Ahora Dios dice, tanto me produce vómito eso, que cuando se mezcla la ira, no va a producir lo que yo quiero que produzca. Así que va a ser sin mezcla. Y termino con esto, Beto. Yo te digo algo. No quiero imaginarme la ira de Dios sin mezcla. Te soy sincero. No quiero imaginarme la ira de Dios sin mezcla. Así como la Biblia dice que habrá tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, yo digo, asimismo la ira de Dios tiene que ser cual nunca ha sido. O sea, yo no me imagino la ira de Dios ni como la época de Noé, los antediluvianos, ni me la imagino como con Sodoma y Gomorra, me la imagino mucho más elevada la potencia, esa ira de Dios vaciada sin misericordia. Así que creo que necesitaríamos nosotros observarlo bien, estudiarlo, y no por miedo, sino por amor, determinarnos a estar en el mejor lugar del mundo, que es a los pies de Jesucristo.
Amén, amén, gloria al Señor. Pues qué mejor cierre que este. Yo quedé contento porque me quedaron algunas cositas por decir, pero es que el salpicón va a quedar poderosísimo también. Entonces Sí. usted no me puede perder el salpicón, mi querido hermano. Por ahora tenemos una promesa linda, hermosa, mis hermanos, que está aquí. Hebreos capítulo 6, versículo 10, que recita de la siguiente manera. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su bendito nombre. Amén, Gloria a gloria a Dios. Dios. Pues oremos, hermanos. Terminamos el estudio que corresponde a hoy. Cariñoso Dios, cuán agradecidos estamos, Padre amado, por todo lo que nos enseña. En definitiva, Señor, la escena de juicio que aparece en Salmo 75, la que aparece en Mateo 26 y la que aparece en Apocalipsis 14, todas son oportunidad para nosotros. Hoy queremos tomar ese vino, hoy queremos aceptar la sangre de Cristo, queremos comer ese pan a través de la obediencia, pero también queremos tener la paciencia de los santos al mantenerse firme, observando sus mandamientos, predicando de ellos y levantando muy en alto donde todo el mundo pueda ver la bandera blanca de tu ley. Gracias, Padre amado, por este estudio y gracias por los lindos seguidores y lindas personas que se allegan a este ministerio buscando pan espiritual. Lo rogamos todo, lo esperamos y lo confiamos por Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Amén, amén, gloria al Señor. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olviden. Chao. Sí, Señor, mañana será un nuevo día y la misericordia de Cristo se renovarán. Abrazo y felicidades. Chao, chao.